Una sala de estar suburbana en Connecticut, 20 minutos antes de que lleguen los invitados. El aire huele levemente a cera de pasta de limón y café percolando. Una madre está de pie cerca de la ventana delantera, sus manos moviéndose con rapidez practicada. Centra perfectamente un cojín floral del sofá, alisando la tela. Luego se gira hacia la ventana, ajustando las persianas venecianas para que se inclinen exactamente a la mitad. El reloj marca los segundos lentamente en el pasillo silencioso. Para un extraño, la habitación simplemente se veía ordenada, pero para cualquier otra ama de casa que caminara por esa calle, esa habitación estaba prácticamente gritando. Sin una sola palabra, esa persiana medio abierta comunicaba un conjunto muy específico de reglas. Las mujeres de esa época no enviaban mensajes de texto para establecer límites, y rara vez se quejaban en voz alta. En cambio, usaban un vocabulario complejo e invisible de objetos domésticos para señalar hospitalidad, estatus e incluso angustia. Estas son 15 señales silenciosas que las amas de casa de los años 60 usaban para comunicarse sin siquiera abrir la boca. Ahora, antes de sumergirnos, pulsa ese botón de suscripción. No querrás perderte lo que viene a continuación. Hoy en día hablamos a través de pantallas, pero en aquel entonces, una mujer hablaba a través de su hogar. La forma en que se colgaba una toalla o se colocaba una cafetera tenía más significado que una docena de mensajes de texto. Estos hábitos no desaparecieron porque fueran inútiles. Desaparecieron porque el mundo moderno cambió la disciplina silenciosa por la conveniencia ruidosa. Simplemente dejamos de enseñar a nuestras hijas a leer el lenguaje de una casa bien gestionada. Cuanto más profundamente mires, menos anticuados parecen estos hábitos. Lo que desapareció no fue solo un conjunto de reglas. Fue una forma de inteligencia doméstica. Mientras contamos estas 15 señales tácitas, verás cómo una mujer controlaba con gracia su dominio sin levantar la voz. Asegúrate de quedarte hasta el número 1, porque revela el secreto más íntimamente guardado de una madre de mediados de siglo. La cuenta regresiva comienza con un objeto destinado solo a los ojos de los extraños. Comencemos con el número 15. Número 15. Las toallas solo para visitas. Si creciste en los años 50 o 60, conocías el peligro de tocar las toallas buenas, usualmente de color rosa pálido o verde espuma de mar, colgando rígidamente sobre el borde de porcelana de la bañera. Estas no estaban destinadas a absorber agua. Estaban muy almidonadas, con un ligero aroma a saquitos de lavanda, y se colocaban solo cuando se esperaban visitas. Hoy en día podríamos encontrar esto obsesivo, pero en aquel entonces, una toalla impecable era un límite. Les decía silenciosamente a los invitados: tenemos estándares y les presentamos lo mejor de nosotros. Era una línea clara trazada entre la realidad desordenada de criar hijos y la imagen pulida que una familia presentaba al mundo. Number 14. El ángulo de las persianas. Antes de que los teléfonos inteligentes nos permitieran activar un modo de no molestar, las mujeres usaban sus ventanas delanteras. Las pesadas lamas de aluminio de las persianas venecianas emitían un sonido agudo y metálico al ser ajustadas. Si las persianas se abrían de par en par a las 9 a.m., dejando que los rayos de sol polvorientos golpearan la cera del piso, significaba que la casa estaba lista. Los vecinos sabían que podían llamar y que se les ofrecería una taza de té. Pero si esas persianas estaban inclinadas a medio cerrar durante el día, era una señal de alto educada pero firme. Significaba que alguien estaba enfermo o que la madre estaba haciendo una limpieza profunda con su ropa vieja. El vecindario respetaba la persiana cerrada sin preguntar nunca por qué. Número 13. El cambio de delantal. Una ama de casa de los años 60 rara vez usaba un solo delantal. Estaba el delantal de trabajo de muselina pesada, empolvado con harina y salpicado con la grasa de la sartén de la mañana. Pero en el momento en que sonaba el timbre, ese delantal era desatado rápidamente y escondido. En cuestión de segundos, un medio delantal de algodón fresco y de colores brillantes, quizás adornado con picunela, se ataba con un nudo pulcro en la cintura. Este cambio rápido de vestuario no se trataba solo de ocultar el desorden. Era un cambio psicológico. Le indicaba al invitado
que su llegada no era una interrupción del trabajo, sino un momento de ocio. Cuando miramos estas primeras reglas, es fácil descartarlas como si solo fueran un espectáculo para los vecinos. Pero eso pierde el punto por completo. Estas mujeres no estaban siendo falsas, estaban preservando su dignidad. En una época en la que todo el dominio de una mujer era su hogar, demostrar que tenía control sobre él era su forma de imponer respeto. Número 12. La posición de la cafetera. La cafetera de estufa era el corazón palpitante de una cocina de mediados de siglo, pero exactamente donde se sentaba te decía cuánto tiempo eras bienvenido a quedarte. Si un vecino pasaba y la pesada cafetera cromada se movía al quemador delantero, burbujeando ruidosamente con el rico aroma de los granos tostados, era una invitación a acercar una silla. Pero si la cafetera ya estaba lavada y descansando boca abajo en el escurridor de porcelana del fregadero, el mensaje era claro. Podemos charlar en la puerta, pero la cocina está cerrada. Número 11. El pastel bajo la campana de cristal. En muchos hogares, la encimera de la cocina sostenía una pesada campana de cristal que descansaba sobre un pedestal de madera. Y debajo de ella, casi siempre había un bizcocho sencillo, un pan de plátano o una lata de galletas de mantequilla. Costaba muy poco hacerlo, pero el tintineo pesado al levantar esa campana de cristal para un invitado sorpresa tenía un peso inmenso. Era la señal definitiva de preparación. Una ama de casa con un pastel listo era una mujer que no podía ser tomada desprevenida, pero las primeras señales trataban principalmente de proteger la imagen de la familia ante el mundo exterior. El siguiente grupo de reglas se aleja de la puerta principal y se adentra más en la casa, donde las señales se volvían mucho más personales. Número 10. El barrido del porche delantero. Cada mañana, a menudo antes de que el autobús escolar siquiera coronara la colina, lo escuchabas. El silbido rítmico y rasposo de una escoba de cerdas rígidas contra el cemento. Barrer el porche delantero no se trataba solo de quitar las hojas secas o la suciedad. Era un pase de lista diario. Cuando una mujer de los años 60 barría los escalones de su entrada, estaba señalando al resto de la calle que estaba despierta, vestida y al mando de su hogar. Era una transmisión silenciosa de orden doméstico, diciéndole al vecindario que su hogar estaba oficialmente en marcha. Número 9. El doblez del papel higiénico. Dentro del baño había un pequeño detalle en el que las familias modernas rara vez piensan: el doblez del papel higiénico. Mucho antes de que los hoteles de lujo lo convirtieran en una marca registrada, las amas de casa tomaban el extremo del rollo y lo doblaban en un triángulo limpio y nítido. Solo tomaba 2 segundos, pero el mensaje tácito era profundo. Le decía a cualquiera que usara ese baño que absolutamente ningún detalle era demasiado pequeño para ser pasado por alto. Era una tranquilidad silenciosa de que la habitación había sido recién limpiada y estaba esperando solo por ellos. Número 8. La disponibilidad del cenicero. En una época en la que casi todos los adultos fumaban, el cenicero de la sala era un campo de batalla constante. Pero en una casa bien gestionada, un invitado apenas terminaba un cigarrillo antes de que el pesado cenicero de cristal ámbar fuera retirado silenciosamente, lavado y reemplazado. Solo escuchabas el suave tintineo del cristal grueso posándose de nuevo sobre la consola de madera pulida. Era un gesto silencioso de cortesía, borrando el desorden antes de que pudiera asentarse, asegurando que la habitación siempre se sintiera intacta y prístina. Número 7. La ubicación de la cesta de costura. Si mirabas de cerca una sala de estar de mediados de siglo durante una visita, notarías algo que faltaba muy deliberadamente: la cesta de costura. Cuando la familia estaba sola, una cesta de mimbre desbordada de calcetines rotos, cuellos deshilachados y huevos de madera para zurcir se encontraba justo al lado del sillón de la madre. Pero en el momento en que alguien llamaba a la puerta, desaparecía en un armario del pasillo. ¿Por qué? Porque una ama de casa adecuada nunca quería que sus invitados vieran el trabajo interminable y repetitivo necesario para mantener a su familia vestida. La casa tenía que parecer completamente sin esfuerzo. Llegados a este punto, el patrón ya no trata sobre la hospitalidad, trata sobre un estándar invisible de resistencia. Se esperaba que una madre dirigiera un hogar impecable,
pero también se esperaba que ocultara completamente el costo físico que conllevaba hacerlo. Y eso nos lleva a una señal que marcaba el final de la jornada laboral. Número 6. El perfume en la muñeca a las 5 p.m. A medida que el reloj del pasillo se acercaba a las 5:00 p.m., ocurría un cambio distintivo en la casa. El olor a lejía y cera para pisos era repentinamente cortado por una nota de fragancia aguda y empolvada. Podría haber sido una gota de Chanel Nom 5 o simplemente una colonia barata de farmacia como Evening in Paris, aplicada rápidamente en las muñecas y detrás de las Sears. Esta era la renovación de las 5 en punto. Era una línea divisoria silenciosa. En el momento en que se ponía ese perfume, estaba cambiando su identidad. La criada y la cocinera estaban terminando su turno, y la esposa estaba entrando. Pero las siguientes reglas eran diferentes. No se trataba solo de resolver problemas o de ocultar el trabajo. Se trataba de cómo una mujer se comportaba ante el mundo y cómo disciplinaba silenciosamente a quienes la rodeaban. Número 5. El asentimiento silencioso en la mesa de la cena. La crianza moderna a menudo está llena de negociaciones interminables y cuentas regresivas ruidosas. Pero en un comedor de los años 60, la disciplina era completamente silenciosa. Cuando los niños comenzaban a discutir por el asado o a inquietarse con sus servilletas de tela, una madre rara vez levantaba la voz. En cambio, había una pausa repentina en el tintineo de los cubiertos, seguida de una mirada muy específica y aguda a través de la mesa. Era el asentimiento silencioso. Esa mirada única e inquebrantable cargaba el peso de la autoridad absoluta. Les decía a los niños que enderezaran la espalda y cuidaran sus modales de inmediato. No se necesitaban amenazas. Su quietud era la orden. Número 4. La puerta del dormitorio cerrada. Para una mujer cuyo día entero estaba dedicado a servir a los demás, la privacidad era un lujo raro. No tenía una oficina en casa ni un calendario digital para bloquear el tiempo para mí. En cambio, tenía la puerta del dormitorio. En una tarde tranquila de martes, si esa pesada puerta de madera estaba firmemente cerrada, todos los niños de la casa conocían la regla tácita. No llamar a menos que sea una emergencia absoluta. Detrás de esa puerta, ella podría estar descansando, leyendo o simplemente sentada en la quietud. Era el único límite físico que podía trazar en una casa que constantemente demandaba su atención. Cuanto más nos acercamos al número 1, menos trata este lenguaje sobre la gestión de un hogar y más se convierte en la preservación de la dignidad profundamente personal de una mujer. Lo que parece pequeño desde fuera a menudo conlleva el significado más pesado. Número 3. El clic específico del bolso. Cada madre tenía un bolso con un cierre de latón o níquel, y ese cierre tenía un sonido muy específico. Al visitar a parientes o sentarse en la sala de un vecino, los niños sabían mantener un oído atento al regazo de su madre. En el momento en que escuchaban ese chasquido metálico y seco del bolso al cerrarse, era la señal universal de partida. Ella no necesitaba ponerse de pie y anunciar, «Es hora de irse». Ese único sonido nítido significaba que la visita había terminado. Los abrigos debían ponerse y las despedidas debían decirse en ese mismo instante. Número 2. El pulido de la cubertería. Incluso en las familias que estiraban un solo pollo asado durante 3 noches para ahorrar dinero, había un área donde los estándares nunca bajaban. La cubertería, aunque solo fuera una vajilla barata plateada, se mantenía meticulosamente pulida. El olor fuerte del compuesto para pulir y la visión del deslustre negro frotándose en un viejo trapo de algodón era un ritual de fin de semana. No se trataba de pretender ser ricos ante los vecinos. Era una declaración silenciosa de respeto propio. Colocar utensilios brillantes sobre una mesa humilde le decía a su familia que, a pesar de los tiempos difíciles, tenían dignidad. Estos no eran solo hábitos. Eran estándares silenciosos, repetidos hasta convertirse en carácter. Y eso nos lleva a la señal final, la más íntima de todas, que explica por qué estas reglas silenciosas todavía se sienten tan profundamente personales décadas después. Y ahora llegamos a la que explica todas las demás. La señal final en este lenguaje tácito nunca fue destinada a los vecinos.
Nunca fue destinada a las visitas o al lechero. De hecho, estaba destinada a las mismas personas que a menudo la daban por sentada por completo. La regla final nunca se trató solo de un objeto doméstico. Se trataba de lo que sucedía a su alrededor, en las horas más silenciosas de la noche, cuando nadie más estaba mirando. Número 1. La funda de almohada planchada. Si le preguntas a cualquiera que haya crecido en los años 50 o 60, ¿cómo se sentía su infancia? Muchos te dirán que era el aroma limpio y agudo del almidón en spray foamless y el algodón prensado en caliente. Imagina una casa a las 11:30 de la noche. La sala de estar está finalmente en silencio. Los invitados se han ido a casa. Los ceniceros están lavados. La puerta principal está cerrada con llave. Una madre está sola bajo la luz tenue y cálida de la cocina, con una pesada tabla de planchar de metal montada sobre el suelo de linóleo. Toma una funda de almohada de algodón lavada, la extiende plana y presiona la plancha pesada y humeante sobre la tela. Puedes escuchar el siseo agudo del vapor, puedes ver sus manos, cansadas de un largo día de servir a los demás, moviéndose con absoluta precisión rítmica para crear un doblez perfecto y nítido. La lógica moderna preguntaría inmediatamente, ¿por qué? ¿Por qué gastar las últimas onzas de tu energía diaria planchando un pedazo de tela sobre el que simplemente se va a dormir, se va a arrugar y va a estar escondido en la oscuridad? Ningún vecino lo vería jamás. Ningún invitado la juzgaría jamás por ello. Pero ese es exactamente el punto. La funda de almohada planchada era la señal silenciosa definitiva y estaba dirigida enteramente hacia el interior. Cuando un esposo llegaba a casa después de un turno agotador, o cuando un niño se despertaba de una pesadilla y apoyaba su mejilla contra ese algodón fresco, perfectamente liso y con aroma a lavanda, no necesitaban que se les dijera que eran amados. Lo sentían. Era una reafirmación táctil y física de que no importa cuán caótico o duro fuera el mundo exterior, dentro de esta casa, alguien mantenía el orden. Alguien los mantenía a salvo. Muchas hijas recuerdan haberse escapado de la cama, quedándose quietas en las sombras del pasillo, solo observando a sus madres planchar esas fundas de almohada en la quietud de la noche. No lo sabían entonces, pero estaban presenciando una clase magistral de devoción. Hoy en día compramos fundas de almohada de seda caras para nuestro propio cuidado de la piel, y hablamos interminablemente sobre rutinas de cuidado personal. Pero en aquel entonces, el cuidado era totalmente hacia el exterior. No era una tarea, era una herencia. El objeto era simple, pero la lección no lo era. La funda de almohada planchada era la firma final de una madre en el día, una prueba silenciosa de que había mantenido unido el mundo de su familia durante otras 24 horas. Y eso nos lleva a la verdadera razón por la cual este lenguaje tácito finalmente desapareció de nuestros hogares. Cuando miramos hacia atrás a estas 15 señales tácitas, es fácil descartarlas como reliquias de una época mucho más estricta. Pero no desaparecieron porque fallaran, o porque de repente encontráramos mejores formas de comunicarnos. Desaparecieron porque el mundo moderno nos convenció de que la conveniencia es siempre mejor que la disciplina. Cambiamos el orgullo silencioso de un hogar bien gestionado por el ritmo ruidoso y frenético de la vida moderna. Lo que realmente perdimos no fue solo el ángulo de una persiana, el doblez de una toalla de invitados o la ubicación de una cafetera. Perdimos una forma profunda e intuitiva de inteligencia doméstica. Perdimos la quietud. Perdimos el arte de dominar una habitación sin levantar la voz. Pero si cierras los ojos, casi todavía puedes sentirlo. En algún lugar, en las horas más silenciosas de la noche, una plancha pesada todavía sisea sobre el algodón nítido. En algún lugar, un porche delantero está siendo barrido al amanecer, y sin una sola palabra, la lección comienza de nuevo. ¿Qué reglas silenciosas usaba tu madre o abuela para mantener su casa en orden? Cuéntanos tus recuerdos en los comentarios de abajo. Si disfrutaste este viaje al pasado, por favor dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el video en tu pantalla para ver más historia olvidada.